Seguimos platicando un poco y por supuesto estudiando mucho más el libro del maestro Juan Kula Lisbel y Fundación Lucis, La curación esotérica. Vamos poco a poco viendo que hasta el mismo maestro nos dice que le es imposible poder darnos más enseñanza, por decirlo así, de curación esotérica, porque no tenemos nosotros todavía la capacidad de poder entenderle. Entonces, con esto nos podemos dar una pequeña idea de lo que nos está hablando. Nos habló también de estas enfermedades del astral, como en el libro de Tratado sobre Magia Blanca, que fue el primero que se dio a la humanidad, eh, nos habla mucho y hemos tenido la oportunidad de super releerlo porque no lo entendemos y poco a poco nos habla que es el plano astral, esa gran batalla del plano astral. En el Bhagavad Gita, precisamente Arjuna tiene esa batalla en el Kurukshetra, precisamente donde debe de salir él victorioso. Pues así nosotros es el plano astral de poder entender, sí, que todo es un poderoso ilusión. En ese libro él habla y hace la diferencia de qué es maya, espejismo e ilusión. Pues así es como nosotros estamos tratando de entender lo que es el libro de curación esotérica. Eh, Aquí el maestro nos sigue hablando de qué es el cuerpo astral y dice: el cuerpo astral es para la mayoría de la humanidad el principal factor determinante a considerar. Es causa preponderante de la mala salud. La razón de ello estriba en que tiene un potente y predisponente efecto sobre el cuerpo vital o etérico. El cuerpo físico es el autómata de cualquier cuerpo interno más fuerte que él. Si recordamos que el cuerpo vital es el receptor de corrientes de energía y en realidad está compuesto y formado por tales corrientes, y estas corrientes impelen a la actividad al cuerpo físico, es evidente que la más poderosa controlará al cuerpo físico en el plano físico. Existen, por lo tanto, dos corrientes de energía que deben ser consideradas al estudiar los factores que conducen a la actividad en el plano físico. Les recordaré a este respecto que la enfermedad es una actividad del plano físico. 1. La corriente de la vida misma, anclada en el corazón, determina la vitalidad del hombre, su capacidad para trabajar y la duración de su existencia. 2. Las predominantes corrientes de energía que provienen de los cuerpos astral, mental o egoico. Estas controlan su expresión en el plano físico. Nos damos una pequeña idea para no meternos en problemas de esto de las corrientes. La corriente de la vida misma anclada en el corazón. Nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar cuál es una de esas que está ahí. San Rampa habla de algo de esto, pero digo, a su manera un poquito tergiversada, ¿verdad? Esa energía es el cordón de plata, el sutratma. Imagínense nada más, si puede uno concebir nada más de la noche a la mañana, que por voluntad me rehabilité, me curé, que con carbonato, que con limón, el agua de Tlacote, que fui al Santo Niño de no sé qué, y que por acá, y que fui
al fotoconal o como se pronuncia y que no, pero por favor, esto va mucho más serio de lo que podamos imaginarnos. El médico, por supuesto que no entiende este rollo, pero ha tenido una instrucción, una disciplina de estudio de años. Y aparte de eso, de llevar una estadística de qué es esto, esto, esto y esto. Dice aquí, referente a las masas del mundo y lo que llamamos el vasto público irreflexivo, la corriente de vida y la corriente de energía astral o de deseo constituyen los factores predominantes. Estos pueden ser de calidad inferior o mediocre. En lo que respecta al público pensante, los factores predominantes los constituyen esas dos corrientes, más una constante afluencia y una creciente oleada de energía mental. En conexión con los intelectuales del mundo y los aspirantes, los que están preparados para entrar o se hallan en el camino de probación, tenemos que las tres corrientes mencionadas llegan a un punto de equilibrio, produciendo así una personalidad integrada y coordinada. Entre ellos podemos contar a los místicos del mundo y a los trabajadores creadores que son conscientes de la inspiración y del contacto espiritual, lo cual indica que comienza a afluir la energía del alma. En lo que atañe a los discípulos del mundo, tenemos un grupo de hombres y mujeres que comienza a ser controlado por la energía del alma, mientras que las otras tres energías están subordinadas cada vez más a este tipo superior de control. Debe recordarse que hay otros dos tipos de energía que debemos tener en cuenta cuando consideramos al hombre inteligente. Uno, la energía compuesta por las fuerzas fusionadas y mezcladas de una personalidad coordinada. Dos, la energía del plano físico, identificada finalmente por el aspirante o discípulo, que llega a ser rechazada en forma tan absoluta que oportunamente constituye uno de los principales factores para la liberación de los centros. Por último, llega el momento en que el iniciado trabaja simplemente con tres tipos de energía mientras se manifiesta en la encarnación: la energía de la vida misma, la energía, la energía negativa de la personalidad y la energía positiva del alma. De esta manera llega a ser una expresión en manifestación consciente de los tres aspectos de la Trinidad. Ciertas cosas deben ser establecidas como hechos esotéricos en la conciencia del curador antes de que pueda trabajar constructivamente. Uno, ante todo, solo existe energía, la cual se manifiesta como muchas variadas energías. El universo está compuesto de estas numerosas energías. También los cuerpos del hombre o vehículos de manifestación están sin excepción constituidos de unidades de energía. A estas se las denomina átomos, y estas unidades atómicas están sujetas a la forma corpórea por la fuerza coherente de energías más potentes. Segundo, el principal punto focal de energías que existe en los seres humanos es el alma, pero su potencia como agente de cohesión e integración es mayor que su cualidad potencial. En las primitivas etapas de la evolución humana se manifiesta el aspecto coherencia.
ahorita que leí esta parte de cohesión en una de las escuelas, en uno de sus estudios, nos hablan de la cohesión y de la adhesión. Quería decir esto nada más. Cuando los mecanismos o cuerpos de respuesta del hombre están más desarrollados, el aspecto cualidad del alma comienza a manifestarse cada vez más. Tercero, visto desde el aspecto interno, donde no existe el factor tiempo, la criatura humana se manifiesta como un calidoscopio maravilloso, inmutable fenómeno. Los así llamados cuerpos, o más bien conglomerados de unidades atómicas, se desvanecen y desaparecen, o vienen de nuevo a la manifestación. Corrientes de colores pasan y repasan, se tejen y entretejen. Entonces ciertas zonas intensifican repentinamente su brillo y resplandecen con brillantez, o también puede verse cómo se desvanecen, siendo el fenómeno incoloro y aparentemente inexistente en ciertas zonas. Pero siempre hay una persistente luz influyente desde la cual descienden al hombre fenoménico haces de luz, los cuales pueden verse como se adhieren a dos zonas principales del núcleo denso interno del hombre físico. Los dos puntos de adhesión se hallan en la cabeza y el corazón, tenuamente al principio, pero con acrecentada brillantez. También pueden verse otros 7 pálidos discos de luz, los cuales constituyen las primeras evidencias de los 7 centros. El Sutratma, ese es uno de ellos. 4. Estos centros que constituyen los aspectos cualidad y conciencia, y cuya función es colorar la apariencia o expresión externa del hombre y utilizarla como mecanismo de respuesta, están durante el proceso evolutivo sujetos a 3 tipos de desenvolvimiento que reproducen. A. Cuando un niño en el plano físico crece hasta transformarse en un hombre, cuando llega a la edad de 21 años, los centros tendrán que haber alcanzado normalmente la misma cualidad de expresión que la obtenida al dejar la vida en una encarnación anterior. El hombre inicia la vida donde la deja previamente. Yo lo único que voy a agregar aquí es, pues reflexionemos en esto que acabamos de escuchar. B. Con el despertar de los centros a través de la experiencia de la vida. Ocasionalmente solo se puede desarrollar un centro en determinada vida, pero a veces varios son llevados a una mayor actividad consciente. ¿Pusimos atención en lo que dice? Nada más podemos desarrollar en determinada vida uno, y todos nos dicen que nos pueden abrir los chakras, que nos los pueden alinear y tantas cosas. Y el C dice, finalmente, con el despertar de tales centros, mediante el proceso de iniciación, esto solo acontece cuando el hombre recorre conscientemente el sendero. ¿Oyeron? 5. Los centros determinan el punto de evolución del hombre
en lo que concierne a su expresión fenoménica y actúan directamente sobre el cuerpo físico por medio del sistema endocrino. Es por eso que yo siempre hablo y les digo, primero tenemos que estudiar las glándulas endocrinas perfectamente y después ya nos metemos en la bronca de los chakras, porque son triángulos. Eh, la curación es a través de triángulos. Y cuando nos enfermamos es porque esa energía no subió correctamente por esos triángulos y sobreestimulamos ciertas cosas. Ya hablamos de las glándulas endocrinas en otras cápsulas y no tiene caso volverlo a hacer aquí. Este punto debería tenerse en cuenta porque el futuro curador esotérico se acercará a sus pacientes por medio de dicho conocimiento. Deberá entonces trabajar con esos centros o glándulas que rigen la zona particular del cuerpo donde está localizada la enfermedad o el malestar. Aún no ha llegado el momento, pues es muy grande la ignorancia del hombre. Si yo tengo dolencias en el corazón, mi glándula timo está sobreestimulada. ¿Cómo es que ese curador que no es esotérico y que no es iniciado me va a poder decir qué es lo que tengo? Y cada glándula está conectada a un chakra y ese chakra está conectado, por decir, con un rayo, con un color, con un sonido, etcétera. Por eso dice aquí, aún no ha llegado el momento, pues es muy grande la ignorancia del hombre. Podría producirse fácilmente la sobreestimulación de los centros y consecuentemente de las glándulas y también la estimulación y el acrecentamiento de la enfermedad en vez de disiparse o curarse. Esto es cierto. Por eso la medicina, para poner el ejemplo de la medicina, se va a tomar usted esta dosis, pero nada más se la va a tomar en la noche exclusivamente. En el día no se la tome, claro, pues es la experiencia del doctor de tantos años de estar estudiando, ¿verdad? No entiende que va a sobreestimular los centros, ¿verdad? Pero sí entiende que si le da más dosis, algo nos puede pasar. Y los otros llegan con tantas cosas que bueno, ¿para qué les digo? Y la sobreestimulación es una realidad, ¿eh? Precisamente lo del alcoholismo y lo de las drogas están sobreestimulados los chakras de la cabeza. Pero como es un triángulo, ¿y los otros dos cuáles son? Entendamos eso. La otra de las enfermedades que es bien interesante, emoción incontrolada y mal regulada. Yo he tenido la oportunidad de escuchar uy, a infinidad de gente y muy cercana a mí, conocidos míos y todo eso. El cáncer da por las emociones. Y sí, y sí sé cómo soy y me volteo y les digo, ¿y tú cómo sabes? ¿Qué has estudiado para que te atrevas a decir esto? ¿Saben qué me contestan? Pues será el sereno, pero sí se compone. ¿Qué tal? Y el maestro hace una explicación de qué es la emoción incontrolada y mal regulada. De acuerdo a estos hechos básicos, podrá observarse que las erróneas actitudes emocionales y la malsana condición del cuerpo astral son los poderosos factores que producen el malestar y la enfermedad. Ello se debe a que el cuerpo vital o etérico de las masas está regido primordialmente e impelido a la actividad por la acción del cuerpo astral. La excitación de este cuerpo en cualquier actividad violenta
bajo la tensión temperamental, la intensa preocupación o la prolongada irritabilidad, derramará una corriente de energía astral en el centro plexo solar y a través de este, energizándolo y produciéndole un estado de intensa perturbación que afecta al estómago, al páncreas, al conducto biliar y a la vesícula. Nada de eso tengo yo, para que vean nada más cómo estoy traqueteado y por no llevar a cabo las instrucciones. Pocas personas, y podría muy bien preguntar, ¿quién está exenta en esta época particular de la historia del mundo? Están libres de indigestiones, indeseables condiciones gástricas o dificultades relacionadas con la vesícula biliar. La tendencia a la crítica, las violentas antipatías y los odios basados en la crítica o un complejo de superioridad producen en gran parte la acidez que sufre la mayoría de las personas. Quisiera agregar aquí que estoy generalizando. ¿Cuánta gente está predispuesta a un complejo de inferioridad respecto a sí mismo, pero también a un complejo de superioridad en lo que concierne a sus relaciones con otras personas? Los efectos estomacales del plano físico están estrechamente vinculados con el aspecto deseo del cuerpo físico. Que haya expresión en comer y beber lo que se desea, trayendo en consecuencia esos ataques de bilis a que están predispuestas tantas personas. Doy estos ejemplos a fin de demostrar el efecto que produce la prevaleciente y errónea actitud hacia la vida y la gente, que hoy caracteriza al género humano y produce las condiciones ya mencionadas. Los males basados en la crítica, en el odio y en la tendencia a juzgar a otros, por lo común despiadadamente, pasan del centro laríngeo al plexo solar. Esta interrelación existe entre los centros. Nunca ha sido debidamente considerada. Por los centros del cuerpo etérico pasan distintos tipos de energía y gran parte de la energía transmitida de un centro a otro es indeseable, fluyendo de los centros situados abajo del diafragma a los de arriba. El cuerpo físico etérico y denso puede ser comparado a una casa con dos instalaciones telefónicas, una trayendo la energía desde afuera, la otra de una habitación a otra como teléfono interno. La analogía es mucho más exacta de lo que puede parecer al pensador casual. En toda casa moderna se instala luz, agua, gas y teléfono. La luz simboliza el alma, el agua las emociones, el intercambio telefónico, la mente con su intercomunicación de conocimientos y el gas simboliza la naturaleza etérica. Resulta interesante y penoso observar que en la actualidad lo que sale de los hogares comunes son los residuos, lo indeseable. Esta es la analogía de la triste y egoísta demanda para satisfacer las necesidades y deseos personales. Por lo tanto, habrán visto por qué he señalado tan enfáticamente la necesidad de la inofensividad, pues es el método científico por excelencia. Hablando esotéricamente, de limpiar la casa y purificar los centros. Esta práctica limpia los canales obstruidos y permite la entrada de energías superiores. Las causas emocionales de la enfermedad
y las actitudes mentales que producen enfermedad o malestar físico son las que más prevalecen en esta época particular. Cuando persisten largo tiempo y son llevadas vida tras vida, causan los aspectos más violentos de las condiciones mencionadas y de ellas pueden surgir serias y destructivas enfermedades que hacen necesaria, por ejemplo, la extracción de la vesícula biliar o esas operaciones incidentales a la aparición de las úlceras gástricas crónicas. Otras enfermedades provienen de la constante satisfacción de los deseos, aunque las enfermedades sexuales son de otra categoría. Por lo antedicho, puede verse cuán deseable es que el verdadero curador posea no solo cierta medida de conocimiento esotérico, sino que conozca hasta llegar a ser un iniciado algo de psicología, parte del trabajo del curador magnético y al mismo tiempo ser médico o cirujano entrenado. Muchas de las curaciones realizadas hasta ahora son más que inútiles, porque se carece de las tres condiciones mencionadas. La mayor parte de los médicos, especialmente los denominados clínicos, son buenos psicólogos y poseen también un sólido conocimiento de la sintomatología, de la anatomía y las medidas curativas, de que usualmente carece el curador metafísico medio, pero ignoran totalmente un gran campo de conocimiento, el que concierne a las energías que se enfrentan y luchan dentro de la estructura humana y las potencias que pueden ser puestas en movimiento si ciertas verdades esotéricas son admitidas. Hasta que no trabajen con el cuerpo etérico y estudien la ciencia de los centros, no podrán progresar mucho. El curador esotérico sabe mucho acerca de las fuerzas y energías internas y posee cierta comprensión de las causas básicas de las enfermedades esotéricas, pero es deplorable su ignorancia acerca del mecanismo del hombre, no llegando a comprender dos cosas. Hasta aquí llegamos con esta cápsula. No tiene uno que agregar absolutamente nada porque todos tenemos dolencias de lo que nos dijo ahí el maestro. Lo que sí es importante nada más ver es que está tan sobreestimulado ese poderoso plexo solar que afecta al cuerpo etérico y por eso son las dolencias y todo lo que tenemos. Yo he tenido la oportunidad de leer y releer este libro y bueno, me sometí a las cirugías de todo lo que dice ahí y entonces le va bajando a uno con la edad a muchísimas cosas y a practicar un poco más la inofensividad. Eso es lo único que nada más uno puede estar diciendo. Reitero para esas personas que no tienen el Face o que quieran decirle a otra persona que en el Facebook están todas las grabaciones. Más de 294 grabaciones tienen disponibles ahí. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Nos vemos y nos escuchamos para la siguiente cápsula. Gracias.